Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Transmitimos desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana, para todo el mundo, sin barreras, sin censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. Muy buenos días, hoy es 8 de octubre de 2019, esto es Comentando la Noticia. Mi nombre es Antonio Zapata, en ausencia, por supuesto, momentánea de nuestro titular Rodolfo Franco. Les doy la más cordial bienvenida a esta sabrosa ensalada informativa que estamos preparando hoy, muy bien aderezada, muy bien preparada, muy bien montada, muy bonito todo. Vamos a tener un programa. Hoy me sacaron de onda con eso de estarme acomodando para acá y luego después para acá y luego para acá, pero bueno, está bien. Muchas gracias por estarme poniendo nervioso, muchas gracias, qué amables, ¿eh? El día de hoy vamos a tener en unos momentos más un enlace telefónico con la senadora Kenia Rodríguez López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, quien nos va a platicar sobre esta sabrosa telenovela titulada Tentativa de subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en el relevo del ahora exministro Eduardo Medina Mora. Este relajo está dando para más, sobre todo por las formas, por el fondo. Es un relajo que vamos a platicar muy bien con la senadora en unos momentos más. Posteriormente vamos a tener un enlace telefónico con el periodista Jorge Carrasco de la revista Proceso, y con él vamos a seguir hablando sobre el tema del lado oscuro de Eduardo Medina Mora, de dónde viene, cómo es que logra, a pesar de haber sido impugnado por todo el mundo, ser ministro, y evidentemente el lado negro de su trayecto como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente vamos a tener el enlace con María Elena Morera, que es la presidenta de la asociación Causa en Común, y ahí vamos a hablar sobre el alarmante, el brutal incremento de la violencia en México, y obviamente también la parte en la cual ahora ya se propone a los policías federales en disputa sobre su tema laboral, que cuiden edificios públicos, o peor todavía, que se vayan a cuidar a periodistas en peligro, lo cual está bastante grave. Quédese con nosotros, es un estupendo programa el día de hoy. Vamos a analizar con profundidad los grandes temas nacionales y regresamos. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco. Si a usted le ha estado interesando el tema escabroso, sabroso, goloso y delicioso sobre el tema del relevo que se está preparando del lugar que dejó Eduardo Medina Mora, evidentemente ya tendrá usted ahorita el pulso y la preocupación de muchos de los opinadores nacionales con respecto al tentador momento que está viviendo el presidente López Obrador, en el que podría ahora sí tomar por asalto a la Suprema Corte de Justicia. Si había una ínsula en la cual todavía se podía adivinar un poco de contrapeso para el poder político de Andrés Manuel López Obrador, era precisamente la Suprema Corte de Justicia. Y uno de los incómodos en ese sentido era Eduardo Medina Mora, pero no precisamente porque fuera alguien analítico y que sobre todo estuviera precisamente al pendiente de generar contrapesos, sino porque era más bien una auténtica contraparte de lo que representa Andrés Manuel López Obrador, porque Eduardo Medina Mora asumió como ministro de la Corte como parte de una propuesta de la terna que había propuesto el anterior presidente
Enrique Peña Nieto. De manera sistemática y constante, Andrés Manuel López Obrador había estado constantemente cuestionando a la Suprema Corte de Justicia, gracias precisamente a este personaje que, por cierto, ya tenía una larga trayectoria, no como ministro, sino como policía. Estuvo al frente del CISEN, estuvo como procurador y luego posteriormente llegó a la Suprema Corte de Justicia. Su arribo fue altamente cuestionado, también por las formas y el fondo con el cual Enrique Peña Nieto había estado proponiéndolo e impulsándolo como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Todo el mundo lo cuestionó, sin embargo, llegó tranquilamente. Ayer nos amanecimos, o más bien nos atardecimos con la sorprendente renuncia de Eduardo Medina Mora, quien hizo algo que no había sucedido en mucho tiempo. Es inusitado, es algo realmente raro que un ministro de la Suprema Corte de Justicia renuncie, sobre todo faltándole más de 10 años. Y la forma en la que sucedió, un recuento rápido que ha estado revelándose en las últimas horas, nos ha detallado que la carta de renuncia de Eduardo Medina Mora llegó primeramente a Palacio Nacional. Allí fue el primero en enterarse, fue justamente el presidente, nadie más, ni siquiera el ministro Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sabía del asunto. De hecho, una hora después de la recepción de la carta de renuncia, el ministro Saldívar fue llamado a Palacio Nacional y allí, en voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, es cuando se entera de la renuncia de Eduardo Medina Mora. Fue un caso realmente trepidante que vamos a estar dando cuenta en unos momentitos más. Pero vamos a ir en este momento con el periodista Jorge Carrasco, que es periodista investigador de la revista Proceso, y vamos a platicar con él precisamente sobre lo que empuja a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia y las posibles razones por las cuales habría caído o habría decidido, con toda la tranquilidad del mundo, digámoslo entre comillas por supuesto, renunciar de manera tan inusitada, sobre todo haber renunciado a la posibilidad de comparecer ante el Senado para dar sus razones, aún nos lleva entonces ahora sí a sospechar que definitivamente hay algo muy tenebroso y muy raro. Pero no se lo voy a decir yo, se lo va a platicar precisamente Jorge Carrasco, que ya lo tenemos en la línea. Jorge, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Me parece a mí que el hecho de que Eduardo Medina Mora haya renunciado a presentarse ante el Senado de la República para darle las razones y los motivos de su renuncia nos pone todavía en una tesitura bastante extraña. ¿Qué opinas tú, Jorge? Me parece que es muy sintomático de la situación tan extraña, pero sobre todo violatoria, me atrevería a decir, violatoria de la Constitución, en la medida en que es clarísimo el artículo 98, según el cual el ministro de la Suprema Corte puede renunciar siempre y cuando haya razones graves, y formalmente no las conocemos, ni en su carta de renuncia, ni por supuesto ahora con su decisión de no salir a explicar públicamente por qué renunció. El gobierno federal, tanto el presidente de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera y su titular han salido a decir que se trata de una investigación por presunto lavado de dinero. Sí, así es. Pero no tenemos, de acuerdo con la Constitución, la claridad respecto a la falta grave que justificaría la renuncia de Medina Mora. Por supuesto que una investigación por lavado de dinero, pues es algo, es un hecho grave, sí, así es. Pero el ministro tiene que salir a explicar por qué está renunciando. Sí, así es, y no sucedió.
no ha sucedido y parece que su decisión es no salir. Y entonces no puede ser tampoco, y esto también es muy importante, que el Senado tampoco dé por hecho que ya es un hecho grave y que entonces se acabó el asunto. Es decir, pareciera que estaríamos en una sucesión de violaciones, es decir, el ministro no informa los motivos graves de su renuncia. El presidente la acepta sin que la opinión pública sepa cuáles son esos motivos graves, y el Senado la prueba o la puede aprobar sin que tampoco el ministro haya dicho qué fue lo que pasó. Es decir, estamos ante un auténtico vacío de información que solamente está siendo alimentado por especulaciones, y eso empeora la situación. Hasta ahora lo único firme que tenemos es lo que ha dicho el presidente de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, de que hay una investigación en su contra, y ya. Así es. Ahora, insisto, o sea, es suficientemente grave esto, sí, por supuesto, pero no ha sido explícito, la opinión pública mexicana no ha tenido de manera clara cuál es ese delito grave por el que el ministro Medina Mora ha renunciado. Y que, por cierto, como no, es todavía ministro, el día de ayer no estuvo presente en la sesión, es muy seguro que hoy tampoco esté en el pleno de la Suprema Corte, cuando su renuncia, si bien ha sido aceptada por el presidente, no ha sido aprobada por el Senado. Sin embargo, no tendrá mayor problema, siendo el Senado mayormente morenista, quiero pensar. Sin duda sí será, pero estaremos ante una falta o un incumplimiento de lo que claramente señala la Constitución. Sí, así es. Ahora, para poder entender precisamente por qué este mare magnum de sospechas, es necesario también tener presente la narrativa o la historia de Eduardo Medina Mora, que no es precisamente una enchilada. O sea, comencemos desde la parte en la cual fue titular del CISEN, y luego su oscura trayectoria hasta haber sido un muy impugnado magistrado. Sí, bueno, yo creo que la característica esencial de su carrera burocrática, de su carrera burocrática de altos vuelos, fue la improvisación en todo. Él durante los años 90, durante todas las décadas 90, trabajó como un alto directivo en un grupo empresarial que se llama DESC, y de ahí, cuando Vicente Fox gana la presidencia y crea su gobierno desde una visión empresarial, invita a Eduardo Medina Mora a hacerse cargo del CISEN, sí, que era el aparato de seguridad e inteligencia del Estado mexicano. Pero pues evidentemente no tenía experiencia ninguna en asuntos tan delicados, tan graves, que tienen que ver con la seguridad nacional, porque recordemos que la seguridad nacional no se reduce al espionaje, se reduce, significa toda la serie de condiciones que tienen que ver con la gobernabilidad, la viabilidad, las amenazas, los riesgos de una nación. Y tiene una serie de componentes: militar, política exterior, económico. Es decir, estamos hablando de una materia sumamente compleja para profesionales. Y Eduardo Medina Mora llega a este centro de investigación, evidentemente como un cargo político más. No hace absolutamente nada, sigue la inercia de lo que había sido el CISEN durante tantos años, que por supuesto venía profesionalizándose, y en el del CISEN pasa a secretario de Seguridad Pública, cuando se acordará al público que fallece el secretario de Seguridad Pública en un accidente en helicóptero en el Estado de México. Entra de emergente Medina Mora, tampoco sin ninguna experiencia policial. Le tocan dos hechos significativos, que son la represión policial en Atenco por el asunto del aeropuerto de Texcoco, y la incursión policial sumamente violenta de Policía Federal y Policía Estatal en Oaxaca, cuando el movimiento de la APO, de la Asamblea de Pueblos Popular de Oaxaca. Y de ahí, de policía, en el siguiente gobierno con Felipe Calderón, pues lo hace procurador
General de la República, sin tampoco tener ninguna experiencia en procuración de justicia, porque si bien es abogado, bueno, se tituló en la UNAM como abogado, pero en realidad se dedicó a la carrera empresarial. Y entonces se convierte de director de la Agencia de Seguridad e Inteligencia a un jefe policial, y de jefe policial a Procurador General de la República. Son 3 años ahí en la primera parte del gobierno de Felipe Calderón, que fueron sumamente conflictivos al interior del Gabinete de Seguridad, y cometió abiertas y francas pifias, que también recordará el público, que en su momento él anunció una llamada Operación Limpieza dentro de la Procuraduría General de la República. Y vino, eso significó la detención de varios funcionarios de alto nivel, incluido un subprocurador, el de delincuencia organizada, y lo mismo, eso terminó en mucho ruido porque todos quedaron libres con el paso del tiempo, sin que se les comprobara nada. Ajá. Lo mismo pasó con el caso de los granadazos en Michoacán, que eso fue todavía más grave en la medida en que estuvimos ante el primer atentado narcoterrorista de grandes dimensiones en el país, y el caso es que toman a 3 personas detenidas como responsables, como chivos expiatorios, y los acaban de exonerar después de 11 años, que no tuvieron absolutamente nada que ver. A pesar de que fueron torturados, inculpados, acordará también el público que fueron presentados en la televisión, golpeados, y según esto explicaban cómo habían cometido el atentado. Y luego vino otra pifia más, que fue el llamado Michoacanazo, cuando detuvieron a una serie de funcionarios estatales y municipales en Michoacán, y también fueron saliendo de poco a poco porque no salieron nada. Entonces, pues la improvisación, y luego viene una improvisación más cuando lo convierten de la noche a la mañana en diplomático. Después del paso por PGR, lo manda Felipe Calderón, lo acredita como su embajador, como embajador de su gobierno ante Gran Bretaña. Ahí está un rato, y después el expresidente Enrique Peña Nieto lo acredita como embajador en Washington. Dos embajadas, por supuesto, de altísimo nivel, muy importantes, pero que también nos indican que se trataba de una persona que no deja de ser que estuvo absolutamente improvisado en todos sus cargos, y de ahí ya lo designan como ministro de la Suprema Corte de Justicia sin ninguna credencial para hacerlo. Así es. Así es como esta joyita llega entonces a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, más allá de lo muy cuestionable que es la trayectoria y la carrera policial y jurisprudencial de este señor Medina Mora, las formas y quizá el fondo de su salida implican una igual o peor preocupación. Quiero pensar. Sin duda ninguna, porque nos ha colocado como país en una situación de franca vergüenza internacional, uh-huh, en la medida en que hay pocas experiencias en el mundo de que un juez constitucional renuncie. Pensemos que los jueces constitucionales son los máximos jueces, los principales jueces de un país, son quienes están a cargo del respeto a la Constitución, tienen el papel central de equilibrar poderes, revisan los actos del Ejecutivo, revisan los del Legislativo, incluso inducen a legislación. Se acordarán ustedes cuando la Suprema Corte pide la regulación en torno a la ley en torno a la publicidad oficial, deciden hasta dónde está el papel del Ejecutivo, el del Legislativo, revisan la invasión de esferas hacia los poderes estatales, hacia los municipales. Es decir, son el centro neurálgico del funcionamiento adecuado de la Constitución de un país. Por lo tanto, se trata de personas técnicamente muy preparadas, y por supuesto se busca que sean lo más si no intachables, pues bueno, pues sí, por lo menos, o sea, con un gran respeto y autoridad moral.
Sí. Pero pues no se cumplió el caso, no fue el caso con Eduardo Medina Mora, y me parece que eso también es muy importante decirlo, me parece que sí representaba la síntesis de esta comunión de lo que se llamó, de esta comunión que hubo entre el PRI y el PAN del año 2000 a la fecha. No es tomar una posición política, sino más bien creo que se trata de un representante de un grupo político que tuvo el poder en los últimos 3 sexenios. Es correcto. Ahora, por ejemplo, hay unas perlas muy reveladoras recientemente con este tema. Por ejemplo, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo textual que la renuncia del ministro tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior. ¿Qué opinas al respecto? Hay hechos factuales, el más significativo, hay algo factual, el más significativo es la decisión que tomó en noviembre pasado, pocos días antes de que Enrique Peña Nieto entregara el poder, la decisión de que el entonces presidente no fuera investigado o no formara parte de las investigaciones que se están llevando a cabo en Chihuahua por el desvío de recursos del PRI, bueno, desvío de recursos que pertenecían al estado de Chihuahua y que fueron operados por el PRI en la campaña intermedia de 2015. El gobernador Javier Corral, ha buscado, por supuesto, elevar al más alto nivel político el tema, y ha pretendido implicar al gobierno federal en este desvío, y en particular a la presidencia de la República, en la medida en que, según argumenta, pues no pudo ser ajena a este desvío. Entonces, la Presidencia de la República, en su momento, la Consejería Jurídica de la Presidencia de Peña Nieto, interpone una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte pidiendo de que limite la investigación a los funcionarios directamente implicados y no involucra al presidente de la República. Y entonces Eduardo Medina Mora resolvió en ese sentido, es decir, le da una protección desde el más alto tribunal a Enrique Peña Nieto. Y luego vino otra decisión de devolver una operación resolvió un amparo para que el abogado Juan Collado pudiera recuperar parte de su dinero, sí, antes de que lo detuvieran. Es decir, pudiera movilizar parte de su dinero antes de que lo detuvieran. Es decir, sí parece que se ajusta su conducta a que habría estado orientada en buena parte a la protección del grupo al que perteneció en estas 2 décadas. Ahora, ya para cerrar este negro capítulo, también quisiera que me comentaras sobre la joyita que nos regaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera. Dijo, textual, que él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. ¿Qué opinión te merece esta expresión aparentemente inocente del presidente? En política, y menos en el político tan avesado como es el presidente de la República, no puede haber ninguna inocencia. Hay otra vez algo factual que nos indica que nos ayuda, no sé si nos explica, pero creo que hay que tomarlo en cuenta. Cuando Eduardo Medina Mora era el director de CISEN, se acordará también el público que vino el escándalo de los videos en los que cercanos colaboradores de López Obrador, entonces en el gobierno de la Ciudad de México, recibían dinero del empresario Carlos Ahumada. Así es. Y esos videos fueron letales para la pretensión presidencial de López Obrador. Estamos hablando del año 2004. Eso fue incluso antes del un año antes del desafuero, ¿no? Por la famosa violación
de un amparo por parte del presidente, del ahora presidente de la República. Ajá. Entonces, el escándalo, detrás de los videoescándalos estuvo el CISEN. El delegado del CISEN en Ciudad de México fue quien estuvo operando junto con Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, entonces senador del PAN, este escándalo que sí fueron muy dañinos para la imagen de López Obrador. Digo, no, me resulta difícil, pero vale la pena pensar que quienes participaron en este escándalo en su momento ahora están en dificultades ante la ley. No porque el presidente haya dicho, digo, bueno, ahora vamos por ellos, sino que pues también las propias acciones de estas personas pues los pusieron en condición vulnerable, pero que no hay que olvidar que fueron protagonistas de ese momento en que López Obrador resultó sumamente afectado. Es correcto. Jorge Carrasco, periodista e investigador de la revista Proceso, te agradecemos de verdad mucho que nos ayudes a arrojar un poco de luz en esta auténtica cloaca de la jurisprudencia nacional. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Antonia. Muchísimas gracias. Fue Jorge Carrasco, a quien usted puede leer en la revista Proceso y que definitivamente nos ha ayudado justamente a dimensionar, a darle un contexto, una narrativa a todo este desaguisado. En esta historia, coincido plenamente con él, no hay ni un solo inocente, ni uno solo, ni siquiera el que está en la más alta magistratura del país. Vamos a un corte y regresamos. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto, entérate del acontecer local, nacional e internacional, las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde a través de Facebook Live o en laverdaddelcentro.com por ANC Radio. Hay recuerdos que jamás se irán de tu cabeza. Memorias de Rudy. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana. Con la mejor selección de música jamaicana, con Iván Consolón. Solo por ANC Radio. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Estamos de regreso. Me encanta ese dedito que pones de así como que así, sí, está bonito. Muchas gracias. Estamos de regreso y ahora vamos a platicar precisamente sobre esta telenovela en la que se ha convertido el tema de la seguridad en nuestro país. Inevitablemente todos hemos visto cómo se ha deshecho la narrativa presidencial de mejorar la seguridad
con números cada vez más negros, con números cada vez más negativos. Y obviamente todo el mundo nos estamos haciendo una pregunta clave: ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la acción que va a tomar el presidente para poder ya no solo cumplir con su palabra empeñada durante su campaña, sino simple y sencillamente para poder salir del paso ante esta escalada de violencia que nunca había vivido el país? Nunca, ni siquiera en los peores años de Vicente Fox, ni en los peores años del Calderonato, ni tampoco durante Peña Nieto se había visto este asunto. Pero para arrojar luces en este sentido, vamos a platicar con María Elena Morera, presidente de la Asociación Causa en Común, que ya tenemos en la línea. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, doña Elena. ¿Qué es esto? ¿Estoy exagerando cuando se dice que los mexicanos ahora sí estamos viendo que cada vez menos es posible que se cumpla el compromiso presidencial de bajar la violencia? ¿O es pasajero? Hasta el mismo presidente lo ha reconocido en varias de sus mañaneras, que no ha tenido éxito en el tema de seguridad. Y no solo eso, pues nosotros vemos todos los días las cifras hacia arriba. Según la encuesta, la última encuesta que salió del ENVIPE, de cada 100 mexicanos, 38 fueron víctimas de un crimen. Las cifras son altísimas. Robo en transporte público altísimo, 29% de los delitos, extorsión 17%, fraude 14%, y la percepción de inseguridad es del 79% en promedio. Y además lo que resulta enorme es el daño económico asociado a la criminalidad, que es de 286 mil millones de pesos, se calcula en esto. Entonces, pues tenemos un problema grave que ya veníamos acarreando desde sexenios pasados, pero que en este sexenio, pues en lugar de bajar las cifras como nos habían prometido, pues las cifras siguen subiendo. Es correcto. Y ahora, por ejemplo, junto con esta crisis de seguridad, también está feo el clima, ¿verdad? Por lo que estoy escuchando. Ante esto, ahora nos estamos enfrentando ante la tranquilidad con la cual se está tomando el tema de los policías federales y el conflicto que se tiene con su posible o no posible adscripción a la Guardia Nacional. Esto complica el escenario de seguridad. Sí, por supuesto. Mira, el presidente apostó todo por una Guardia Nacional que pues todavía no está bien conformada, y apostó en esta Guardia Nacional a desaparecer a la Policía Federal, lo cual desde nuestro punto de vista es un error. Además, la manera en la que han tratado de sumar policías federales y militares ha sido, pues por decirlo menos, poco amistosa entre ellos. Traen un conflicto interno también en la Guardia, precisamente por las declaraciones del presidente que todos los policías son corruptos, cuando los mismos policías han tenido que ser los encargados de formar a los militares en seguridad. Entonces ahí tenemos un problema. El segundo problema es que la Guardia es un instrumento y ojalá de veras nos sirva a los ciudadanos, pero no es una estrategia. Y entonces están confundiendo el instrumento con la estrategia, y no vemos que el licenciado Durazo lance una estrategia de seguridad que sea creíble, que en los siguientes años podamos tener menos violencia. Y mientras tanto, pareciera entonces que los mexicanos estamos siendo rehenes de un vaivén en el cual ninguna de las partes quiere involucrarse y nos dejan a nosotros en el terreno de fuego. Así es, en el momento que la autoridad cede el uso de la fuerza pública, porque son los que la deben de tener, y hablan de abrazos y no balazos, y por el otro lado estamos viendo bandas criminales sumamente peligrosas y sumamente crueles, pues lo que sucede es que los mexicanos empezamos a pensar, bueno, entonces ¿cómo nos vamos a defender? Ajá. Ahora, Causa en Común, ¿cuál es el diagnóstico previo que tiene ante esta situación?
Bueno, nosotros nuestro diagnóstico lo sacamos siempre con cifras oficiales. Uh-huh. El 98% de los delitos no se están denunciando, entonces las cifras oficiales, si bien nos dan un número altísimo de delitos, pues sabemos que se cometen muchos más, los cuales no se denuncian, y no se denuncian porque no tenemos ministerios públicos capacitados, porque los estados prefieren guardar los expedientes, porque prefieren malatender a la gente para que la gente no denuncie, cuando lo que tendríamos que hacer es provocar mucho más denuncias, precisamente para levantar el número de denuncias y bajar la cifra negra, pero esto es casi inentendible por nuestras autoridades. Y entonces, bueno, esto de alguna manera confirma que estamos atrapados, estamos secuestrados, tanto por la incapacidad de la parte oficial para poder entender y dimensionar el tema de la violencia, y también por otro lado, la reticencia de los mexicanos de hacer denuncias de los delitos que sufren. Así es, mira, también hay una falta de cultura de legalidad uh-huh. en nuestra sociedad, donde cada quien nada más pues le echa agua a su cubeta, ¿no? Y mientras estemos así, pues estamos vaciando el lago y no estamos permitiendo trabajar en conjunto. Yo creo que la obligación de los ciudadanos es ir y denunciar y exigir que se encuentren los culpables, y la autoridad tiene que preparar mejor a sus ministerios públicos. Tenemos que volver a apostar por policías locales y que realmente podamos tener la esperanza de tener paz y seguridad en unos años. Sí. ¿Dónde está el foco rojo más apremiante? ¿En qué tipo de delitos es en donde está lo realmente preocupante? Mira, lo podríamos dividir en dos partes, ¿no? Los delitos de alto impacto, que se refieren a homicidios, a violaciones, a secuestros, a robos con violencia, que son aproximadamente el 10%. Estos afectan a menos población, pero provocan una sensación de mucho más inseguridad. Y luego están los delitos que nos afectan a todos, que es el robo en la calle, el robo al transporte público, el robo sin violencia, que son y el fraude, que son los delitos que más se cometen y que menos se denuncian, porque además la autoridad no podría investigar todos los delitos de la misma forma, tiene que dividirlos. Los de alto impacto los tiene que investigar de una manera, y los delitos comunes, digamos, como estos que les platico, estos tendrían que estar investigados en la forma de proceder. Es decir, que cuando veamos que se conforma un número importante de delitos en una zona, por ejemplo, robo a transporte público, entonces las autoridades tienen que tomar medidas para esto. No quiere decir que te van a resolver el robo que te hicieron a ti, pero lo que quiere decir es que si ven que en la zona falta alumbrado público, si ven que en la zona están mal las calles y llenas de baches y los camiones tienen que estar separando en todos lados, bueno, pues entonces tienen que arreglar eso. O si vemos que tiene relación con pandillas de chavos que están echando relajo en las calles y tomando en las avenidas, bueno, pues se tiene que hacer un programa focalizado para esto. Entonces se deberían de atender de diferente manera. Lo que hoy no sucede es que el Ministerio Público atiende de la misma forma el robo de un celular en la calle que el robo de un secuestro. Entonces, pues así nunca vamos a tener autoridades suficientes. Así es. Y de alguna manera esto también coincide, este señalamiento coincide en el sentido de que también los gobernadores no están haciendo su trabajo. Sí, por supuesto. O sea, el principal responsable de lo que pasa en un estado es el gobernador. Ajá. Y definitivamente los gobernadores, con esta estrategia de que ya va a llegar la Guardia Nacional, pues se están lavando las manos, cuando no debería de ser así. Ellos tienen una responsabilidad de cuidarnos, porque para eso fueron elegidos y no están cumpliendo. Así es. Finalmente, ¿hasta dónde ve causa en común que se puede estirar esta liga que parece interminable que se le está jalando? Es decir, ¿hasta cuándo podríamos nosotros los mexicanos entonces poner como sociedad un hasta aquí para que la autoridad haga su trabajo? Pues mira, yo creo que los mexicanos desgraciadamente hemos estado como las ranas cuando las ponen en agua
tibia, ¿no? Que no se dan cuenta que se están muriendo. Eso nos pasa a los mexicanos, no nos damos cuenta de lo mal que vivimos hasta que un día nos topamos de frente con un acto criminal grave. Me parece que por eso es que los mexicanos no alcanzamos a reaccionar ante la gravedad que se está viviendo en el país, con los homicidios, con las personas desaparecidas, con la falta de respuesta de la autoridad. Uy, entonces eso podría implicar que entonces hasta que nos colombianicemos, entonces entenderemos en dónde están las carencias. Pues mira, yo creo que hasta que pase algo tan grave que nos simbre a los mexicanos, o más bien algo tan grave que simbre a los políticos, y que entonces sí decidan tomar las acciones necesarias. ¡Ay, Dios! Doña Elena Morera, presidente de la Asociación Causa en Común, le agradecemos mucho su intervención en este espacio y estaremos al pendiente de cómo va evolucionando el análisis con respecto a la violencia en México. Claro que sí, con mucho gusto, les mando un gran abrazo, hasta luego. Hasta luego. Fue doña María Elena Morera, presidente de la Asociación Causa en Común. Realmente el asunto no pinta nada bien, porque entonces esperar a que suceda algo tan grave que nos simbre a todos los mexicanos, lo único que nos hace pensar es que ojalá que no nos toque estar en medio de ese horrendo suceso y que tomen conciencia a tiempo los políticos, todos, no nada más el presidente, no nada más los gobernadores, sino también incluso los presidentes municipales, para que entonces todos tomen en cuenta este tema. Quiero agradecer, antes de irnos al corte, quiero agradecer las intervenciones, los comentarios que hemos estado recibiendo. Don Salvador Pérez nos está comentando que la liga se está rompiendo paso a paso. Controlar el poder desde arriba, y Medina está demostrando, se está empezando a quitar la colombianización. Bueno, más o menos sí entiendo el tema. Don Salvador, muchísimas gracias. También quiero agradecerle sus comentarios a René Manuel Mercado Esquivel. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a un corte y vamos a regresar con la senadora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional, en donde vamos a platicar precisamente qué pasa con este asunto de la aparente subordinación del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo. Regresamos. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto, entérate del acontecer local, nacional e internacional, las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Estamos de regreso aquí en Comentando la Noticia y seguimos con este tema tan candente y tan sabroso con respecto precisamente a la renuncia, digámoslo así, del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. Todo esto se ha prestado a la especulación precisamente de que ahora el Poder Judicial está a un tris de ser secuestrado por el Poder Ejecutivo que ejerce Andrés Manuel López Obrador. Todo el mundo está al pendiente sobre este tema y vamos a platicar precisamente con la senadora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional sobre este tema. Senadora, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, senadora. Estoy exagerando cuando se está especulando que efectivamente el Poder Judicial está prácticamente doblándose ante los designios del Poder Ejecutivo. Bueno, me parece que como mexicanos nos tendríamos que preocupar todos, ahora sí que tú, yo, todo tu auditorio, todos de que eso no suceda.
digamos, en la estructura de gobierno de nuestro país, el poder está trifurcado, está dividido en tres, en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y justamente hay contrapesos. Cuando hay un error, digamos, de uno de los poderes, pues está el otro para subsanarlo, para reconocer que hay un error. Por eso es que cuando, por ejemplo, pues hay un exceso en alguno de los poderes, el otro, que en este caso, por ejemplo, es el Poder Judicial, pues tendrá que resolver. Y una de las cosas que tendrá que resolver es si está independiente, digamos, del gobierno, si hay una subordinación de parte de los jueces, de los magistrados o de los ministros de la Suprema Corte, si hay una subordinación y ven al presidente como jefe, pues eso evidentemente es malísimo, no solo para el poder mismo, sino para los mexicanos. Entonces, ¿a quién podríamos acudir si hay un problema? Por eso es que ahora en esta definición de quiénes serán los ministros de la Corte o las ministras de la Corte, me parece que hay que estar muy alerta para que no sean empleados del gobierno, empleados del presidente, sino sean empleados de los mexicanos. Efectivamente, entonces sí existe la preocupación de que el presidente de la República ceda de nueva cuenta a su tentación de poner de nueva cuenta a dos incondicionales o promover a dos incondicionales a esa posición que abandona Medina Mora. Mira, siempre es muy tentador, desafortunadamente en México y en el mundo es muy tentador querer controlar todo, ¿no? Querer controlar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora el partido oficial, el partido de Morena, tiene pues la presidencia de la República y tiene mayoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Imagina lo peligroso que sería que además tuvieran el poder judicial. Es algo que tenemos que defender y por eso es que debemos de entender que el presidente, además, eso dice la ley, el presidente tendrá que mandar a 3 propuestas para que de esas 3 el Senado elija a una y sea el próximo ministro o la próxima ministra, y pues ojalá haya cordura, haya, digamos, decencia, si me permites la palabra, para que el presidente mande buenas ternas de gente especializada, gente que sepa de leyes, gente que haya tenido una trayectoria personal, de vida profesional suficientemente buena, para que así pues tengamos mejores, mejores opciones, oportunidades de elegir a un ministro o una ministra de la Corte. Yo te diría, de manera prioritaria, son 11 ministros, solamente hay 2 mujeres y hay 9 hombres. Yo diría que ojalá y mande una mujer para ir equilibrando el tema de género en la Corte, y segundo, pues que mande a una que no sea su subordinada ni su empleada y que tenga el único interés, digamos, que tenga sea beneficiar a los mexicanos. Si lo que están buscando, lo que están proponiendo es mandar a una subordinada, a alguien que solamente obedezca al gobierno, será verdaderamente lamentable para este país, por varias generaciones, por cierto, porque hay ministros, como tú lo sabes, que se quedan 5, 10 y hasta 15 años. Oiga, senadora, pero a ver, ahora sí que acá entre nos, usted, en un mundo ideal, eso estaría muy bien, que el presidente enviara una terna que no esté subordinada. Sin embargo, hemos visto el comportamiento del presidente desde que ganó la desde que fue electo presidente hasta la fecha, y no parece, yo no le veo por ningún lado que el presidente vaya a actuar de una forma así como usted lo espera. ¿Están preparados ustedes para enfrentar el hecho de que el Andrés Manuel López Obrador ceda a sus tentaciones de siempre? Pues justo eso es lo que hay que presionar todos desde la trinchera que nos toca. Tú en el radio, yo en el Senado, la señora que nos está escuchando en su Facebook, el señor que nos está escuchando en su Twitter. De eso se trata, de exigirle al presidente que no, digamos, que no caiga en la tentación de solamente poner ministros a modo, ministros carnales, ministros compadres, no ministros amigos, porque si lo hacemos todos, de inicio, hay 2 posibilidades. Una, que no nos haga caso, ¿no? Y que diga, pues no me importa lo que diga la gente, claro, y voy a mandar a mi cuate o a mi incondicional. Y si eso pasa, pues hay que recordarlo en las próximas elecciones, porque lo que no puede seguir sucediendo es que tenga tanto poder
para tomar decisiones tan malas, valga la expresión, o tan personales, o que solo beneficien a un partido político o a unos cuantos en el poder. Eso en el 2021 hay que recordarlo y hay que decírselo a los vecinos, a los amigos, a la familia, porque un poder en exceso, ¿no? Es dañino, inclusive hasta para el mismo que ejerce el poder. Hay gente que no se da cuenta, pues que inclusive está haciendo ya mal porque tiene demasiado poder y lo que tiene alrededor esa gente que le sigue diciendo, sí señor, lo que usted diga señor, a las horas que usted quiera señor, y eso tendrá que cambiar. Yo te diría, tendremos todos la obligación de exigirle al presidente que que no nos dé a tole con el dedo, valga la expresión, que no nos esté, mintiendo, sino que se ocupe por mandar buenas propuestas a la Corte. La Corte es la última instancia de justicia en nuestro país. Así es. Si esa última instancia está viciada, es imparcial, no toma buenas decisiones, va a ser absolutamente lamentable para todos los mexicanos, no solamente para los que, digamos, terminan acudiendo a la Corte, porque en estricto sentido, pues es el mejor espacio para dictar justicia, para hacer que las leyes se respeten. Así es, senadora. Quisiera yo aprovechar que la tenemos en la línea para también hablar sobre otro tema que también le involucra, porque usted está precisamente también en el tema de los derechos humanos y también relacionado con el comportamiento de la presidencia ante el tema de los policías federales que no quieren formar parte de de la Guardia Nacional. ¿Qué opinión le merece este asunto en el cual se les está ahora incluso conminando a que se adscriban incluso a cuidar edificios públicos, incluso a cuidar a periodistas que están en riesgo? ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, me parece que una de las desafortunadas peores cosas que ha hecho este gobierno es el tema de la seguridad. ¿Te acuerdas que cuando estaban en campaña todos los partidos, incluyendo al mío, digamos, incluyendo a todos los partidos, pues decíamos que el tema número uno para resolver en esta administración tendría que ser la seguridad? Sí, porque levantaras una encuesta en donde la levantaras, en Aguascalientes, en Sonora, en Quintana Roo, en donde sea, la preocupación número uno de los mexicanos es la inseguridad en la que se estaba viviendo el año pasado en la época de elecciones. Pues eso, en lugar de mejorarse, se ha agravado. Uh-huh. Hoy pareciera que hay una falta de inteligencia, de coordinación, de estrategia para los temas de seguridad. A veces, antes era solamente en algunos municipios, en algunos estados de la República, pero ahora es en la Federación. Ahora es el gobierno federal el que está quedando a deber, el que no tiene estrategia, el que no tiene una claridad de ruta para resolver el problema de la inseguridad. Y eso nos está afectando a todos en el país. Cuando tú ves la inconformidad de la Policía Federal, porque además tienen una inconformidad en varios rubros, en su sueldo, en la forma en la que los tratan en la Guardia Nacional, en la subordinación que ahora tienen, en la falta, digamos, de respeto a sus derechos humanos, uh-huh, en esta estrategia de seguridad. Por eso es que justo no está funcionando hoy. Quienes forman parte de la Guardia Nacional no tienen, digamos, una lógica de respeto a sus derechos, a sus, digamos, inclusive a sus derechos no solamente humanos, sino además laborales. Es increíble la falta de inteligencia con que este gobierno ha tomado los temas de seguridad. No obstante, es el reclamo número uno de los mexicanos. Digamos, se tardaron 20 años en llegar al gobierno, ¿no? O sea, eran buenos para cerrar las calles, para hacer plantones, para hacer marchas, y no fueron buenos para durante esos 20 años pues sentarse a generar una estrategia, un plan de acción de seguridad, porque ahora que los vemos en el gobierno, pues simple y sencillamente están quedando a deber. Yo diría, dos de las mayores preocupaciones de este país van a ser, desafortunadamente, porque no se ve una ruta clara de inteligencia. Los temas económicos y los temas de seguridad no hay como alguien nos diga que lo están corrigiendo, que lo están planeando de la mejor manera. La Guardia Nacional, que desafortunadamente se desvirtuó
porque se pidió, digamos, desde muchas aristas, de muchos organismos internacionales, que fuera civil, que tuviera pues un mando de inteligencia claro, se desvirtuó y hoy estamos viendo que, entre otras cosas, como bien dices tú, en lugar de estar cuidando a los mexicanos, pues están cuidando que los migrantes, digamos, no lleguen a Estados Unidos, haciéndole la chamba más a Estados Unidos que preocupándose por la seguridad de los mexicanos. Y ahora, senadora, también hay otra parte que también preocupa todavía más. En este relajo está precisamente la tremenda desinformación en la que vive deliberadamente el presidente. Sí, yo no sé si no sabe o se hace. Perdóname, sí. Perdóname la expresión tan coloquial, pero no es posible que no sepa, pues, que está los peores índices de delincuencia en este país, que a la gente la están matando, la están desapareciendo, la están violando, que hay una cantidad de homicidios, de feminicidios, de secuestros, que nunca antes se habían tenido. Pues me parece que sí lo sabe. El problema es que está más preocupada en conseguir votos para la siguiente elección que en darle respuesta a los mexicanos. Así es, y mientras tanto si de por sí tienen el panorama complicado los policías, ahora, ¿qué opinión le merece a usted que los estén conminando a abandonar todo lo que estudiaron, todo lo que se capacitaron para convertirse en guardias o en porteros de las dependencias federales? Me parece que es absolutamente lamentable y que justo es una consecuencia de la falta de estrategia. Ese es el problema en este país, no hay estrategia para combatir la inseguridad. No la hay desde el gobierno federal, antes no la había en algunos municipios y en algunos estados, hoy no la hay desde la presidencia de la República y eso está terrible. Ahora, senadora, usted precisamente que está relacionada con el tema de los derechos humanos, ¿tienen ya preparado algún mecanismo de defensa para poder representar o respaldar a estos policías a los cuales evidentemente se les está vejando en sus derechos humanos? Sí, bueno, hay varias formas, digamos, de proteger, de defender sus derechos humanos, entre ellos, pues por supuesto las instancias que las mismas, digamos, los mismos órganos autónomos han generado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Atención a Víctimas, en fin, hay, me parece, espacios en donde podrán acudir. Lo que me parece lamentable, terrible, es que tengan que hacerlo, porque en estricto sentido, pues a los que mejor tendríamos que tratar, a los que mejor tendríamos que pagarles, a los que mejor, digamos, condiciones laborales tendrían que tener, pues son a los que les vamos a pedir que nos cuiden. ¿Cómo van ellos a arriesgar su propia vida, su integridad, las cosas que los rodean? ¿Cómo van a arriesgarlo si no están ni siquiera, digamos, bien o de acuerdo con las condiciones en las que los tienen? Es obvio que tú cuando le vas a pedir a un policía, oye, pues cuida a los ciudadanos de Aguascalientes, pues sí, nada más que te estoy pidiendo que los cuides, pero te estoy dando estas condiciones que son buenas para ti. Si ni siquiera le generas buenas condiciones al policía, suena muy difícil que alguien quiera cuidar, quiera arriesgar su vida, quiera arriesgar, digamos, su integridad, si ni siquiera le estás reconociendo en la importancia de su trabajo. Sí, así es. Y ya que estamos hablando sobre el tema de los derechos humanos, se aproxima el cambio de ombudsman. ¿Ya recibieron ustedes las primeras propuestas con respecto precisamente a quién podría suceder al actual ombudsman? Se ha abierto una convocatoria a partir de ayer. Ajá. Y durante toda la semana se estarán recibiendo propuestas, se estarán recibiendo candidaturas para que el 31 de octubre el Senado tome la decisión de quién será la próxima o el próximo presidente de la CNDH, así es. Y bueno, digo, ya que están casi todas las instituciones siendo tomadas por asalto por el Poder Ejecutivo, ¿harán ustedes lo necesario para que esta institución tampoco sea tomada o también va a irse a la limón del Poder Ejecutivo? No, bueno, justo es la misma lógica que se le pide a los ministros de la Corte, que sea un presidente de la CNDH independiente, autónomo, que conozca de los temas de derechos humanos, que haya acompañado a víctimas en este país, que tenga una experiencia probada, que tenga una carrera profesional
íntegra para que así pueda ser congruente con la defensa de los derechos humanos. Estaremos construyendo ese acuerdo y esa decisión por 2/3 partes del Senado, ojalá, y también ahí el presidente de la República no caiga en la tentación de querer poner un subordinado. Así es. Senadora Kenia López Rabadán, le agradezco su generosidad porque ahora sí estuvimos hablando bastante amplio sobre este y otros temas y estaremos al pendiente precisamente, si usted no lo permite, para que nos informe sobre cómo va avanzando este tema de la elección del siguiente ombudsman y por supuesto también sobre la tentativa de subordinación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Un gusto platicar con ustedes esta mañana, les mando un abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México, a todo Aguascalientes, me encanta platicar con ustedes, un abrazo, bonito día. Muchísimas gracias, senadora. Fue la senadora Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, y vaya que hemos tenido una mañana muy interesante con personas que conocen bien todo este tema. Va a ser un tema que va a estar abarcando toda esta semana, así que vamos a estar muy pendientes de cómo va evolucionando. Bien, a nombre de Rodolfo Franco, titular de este espacio informativo, le doy las gracias por su asistencia, por su estar aquí al pendiente de nosotros. Muchas gracias por los comentarios que nos han llegado en Facebook, de verdad muchísimas gracias. Estoy viendo deditos allá que están diciendo así, yo, ya. Le quiero agradecer a todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Mari Martínez, productora del programa, muchísimas gracias por estarme aquí dando todas las indicaciones a través del chícharo. Por supuesto también a Miguel Ángel Jauregui, el del dedito, ahí está, es el del dedito también. También por supuesto a Pau de Lira, muchas gracias. Yo la vi muy tranquila hasta eso. Y por supuesto también a Marcos Luna, que está ahí el pobre hombre así entre teclado y teclado, atendiendo todas las indicaciones de Mari. Muchísimas gracias, pórtense mal, cuídense bien y niéguenlo todo. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Lo esperamos en otra emisión de Comentando la Noticia, aquí, por La Verdad TV.